Hola, el día de hoy analizaremos este ejercicio que es la polarización de un transistor BJT pero a través de un circuito resistivo con 3 resistencias y 3 fuentes de poder distintas. Aunque en un principio pueda parecer difícil, en realidad lo único que hay que hacer es la reducción de este circuito. Vamos a redibujar esa parte. Previamente yo ya aquí puse la equivalencia para la transformación de fuentes porque va a ser muy requerida durante la realización de este ejercicio y las fórmulas del transistor BJT. Veamos. Tenemos una resistencia de 500K, una fuente de 3 volts, 70K, menos 5 volts, muy bien, como puedes observar, en este punto nosotros tenemos simplemente la conexión con la base del transistor. Yo puedo hacer una transformación de fuentes siguiendo estas reglas, de tal manera que yo pueda hacer una simplificación de esto y dejarlo en un equivalente de Thevenin de una sola fuente con una sola resistencia. ¿Cómo podría ser eso? Muy sencillo. Estos dos para este, estos dos para este, observa cómo ya tenemos un circuito con fuentes de corriente y las resistencias en paralelo. Nosotros podemos empezar a desarrollar y posteriormente hacer la simplificación de tal manera que nos pueda quedar una sola fuente de corriente con una sola resistencia. ¿Sí? Ahí lo único que hacemos es la suma de estas fuentes. Si observas, estas dos entran al nodo superior y esta sale del nodo superior. Entonces, nosotros ahí tenemos una resistencia de 54.69 kiloohms, que es el equivalente de la resistencia de 500, 500 y 70. Siguiente, también tenemos una fuente de corriente de 55.43 microamperes. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos volver a aplicar las reglas de la transformación de fuentes para obtener una sola fuente de voltaje. Recuerda que para hacer esto, para hacer una transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente, debes dividir entre la resistencia o multiplicar por la resistencia. De esa manera, nosotros obtendríamos una fuente de 3.03 volts conectado a la base. Entonces todo este circuito que inicialmente era muy complicado, nosotros lo redujimos a esta parte. Vamos a redibujar el circuito. Muy bien, entonces tendríamos ahora
Observa que este circuito ya se facilita bastante resolverlo. Dejaré un video en la descripción en donde explico cómo resolver fácilmente estos circuitos. De cualquier manera, vamos a hacer el análisis. Lo más fácil, lo que yo te recomiendo siempre al resolver este tipo de circuitos, es que inicies con la malla de la base. Veamos, vamos a plantearla. Vamos a llamarle a esta BTH porque fue el equivalente de Thevenin y esta RTH. Aunque ya tengo los valores numéricos, los pondré con sus literales para que te sea más fácil saber de dónde salió cada ecuación. BTH más RTH por IB más voltaje base emisor. Recuerda que cuando no te indique lo contrario el voltaje base emisor lo tomarás como 0.7 más RE por IE menos BEE. Ahora, si tú observas aquí tienes dos incógnitas y una sola ecuación. Necesitamos buscar una manera en la cual podemos quitar una de estas incógnitas. Podemos utilizar las ecuaciones de los transistores BJT. Si tú sustituyes IC es igual a beta veces IB, entonces te quedaría la ecuación podemos sustituir esta ecuación aquí y nos quedaría BTH más RTH por IB más voltaje base emisor más RE que multiplica a 1 más beta por IB menos BEE igual con 0. Despejamos. De esa manera, nosotros tenemos una corriente de base (2.27 microamperes). Si utilizamos ahora las dos ecuaciones del transistor BJT, tenemos una corriente de colector y una corriente del emisor 226 por 10 a la menos 6 amperes y 228. Cabe mencionar que en los cálculos de este problema yo estoy utilizando todos los decimales. Por cuestiones de espacio, ahorita solo estoy truncando los decimales de tal manera que sea más fácil visualizarlos. Los resultados finales sí tomarán todos los decimales posibles. Muy bien, ahora nos están solicitando, aparte de las corrientes, también nos están solicitando voltaje colector emisor y voltaje base colector. Vamos a anotar de este lado las corrientes. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos las corrientes, los demás datos ya son muy fáciles de obtener. El voltaje colector emisor lo podrías obtener fácilmente con esta trayectoria. Menos BCC más RC por IC más voltaje colector emisor, que es lo que estamos buscando, más RE por IE menos BEE igual con 0.
voltaje colector emisor es de 7.52. Ahora obtendremos el voltaje base colector. El voltaje base colector es el voltaje desde la base hasta tierra menos el voltaje del colector hasta tierra. Esto es un poco más trabajoso, pero a fin de cuentas nos evita tener problemas con los signos. Muy bien, vamos a obtener el voltaje de la base. El voltaje de la base es el que está de aquí hasta tierra. Tú podrías seguir la trayectoria desde aquí o la trayectoria de este lado, pero nuevamente tenemos problemas con los signos y es lo que tratamos de evitar. Entonces, veamos. El voltaje de la base hasta tierra corresponde al voltaje base emisor más RE por IE menos BEE. De esta manera, tú ya tienes el voltaje de la base, que es de menos 3.16 volts. Ahora, obtengamos el voltaje de colector. En este caso sería menos BCC más RC por IC más voltaje de colector igual con 0. Recuerda que el voltaje de colector es desde aquí hasta tierra. Entonces tú haces la trayectoria en este pedazo y el voltaje colector lleva implícito voltaje colector emisor, RE por IE y BEE. Entonces el voltaje de colector es de 3.67 volts. De esta manera tú puedes obtener fácilmente el voltaje base colector sin necesidad de estarte preocupando por los signos de las resistencias. Espero que sea de utilidad.